de inversión a Galicia. Entonces, la primera pregunta y la pregunta clave aquí es, después del AVE, ¿qué tiene pensado el Gobierno para Galicia? ¿Cuál es el plan de inversiones para Galicia después de las partidas de la alta velocidad? Esta es una cuestión central, pero bueno, antes de meterme en el plan que tendría que venir por delante, sí que quiero preguntarle si con estas partidas se garantizan los plazos que hasta ahora estaban encima de la mesa de las fechas de fin de obra y de puesta en servicio de la alta velocidad. Y después, ya para hablar del ciclo que se abre, ¿no? De la necesidad de revisar esa agenda, quería hacer una pequeña reflexión con usted, compartirla con usted. Y es que cuando se ponga en marcha la alta velocidad, dentro de 2 años, esperemos, veremos cómo la dirección del flujo socioeconómico, en lugar de ser cara hacia Galicia, será hacia Madrid. Es decir, eso que se nos vendió como el AVE a Galicia probablemente se llame el AVE a Madrid, porque la dirección de los flujos será hacia el centro. Sin embargo, se le llama AVE a Galicia porque la cabeza desde donde se pensó fue precisamente desde Madrid. Y lo que queremos poner encima de la mesa es precisamente la necesidad de cambiar esto, de que la agenda, en vez de decidirse desde la capital, se decida desde Galicia. Porque nuestra agenda es diferente. Nuestra agenda tiene que ver con la conexión entre las grandes ciudades, las cercanías en las áreas metropolitanas de Coruña y Vigo, la conexión de los puertos con el sistema ferroviario, la salida sur de Vigo. Esta es la agenda real que necesitamos y la agenda para dinamizar socioeconómicamente Galicia. Y para todo esto, en los presupuestos generales del Estado del 2019 no hay prácticamente nada, más allá que de pequeñas partidas con título pero sin dinero. Por ejemplo, conexión entre ciudades a Coruña y Ferrol, que es estratégico prolongar ese eje atlántico, tenemos solo 400.000 euros. Le pregunto, ¿qué va a hacer con esa partida? Ourense-Lugo, hay 2 partidas de 80.000 euros. ¿A qué alcanzan? Vigo-Ourense, 500.000 euros para el estudio de una obra que creo que compartirá conmigo que, tal y como está planteada ahora mismo, el Vigo-Ourense es imposible. Y aquí, cuando se pone uno fuera de los micrófonos, hay un amplio consenso de que esa obra es prácticamente inviable. Espero que cambien la política que llevaba haciendo el Partido Popular y que, en vez de buscar soluciones inviables, poner partidas que saben que no se van a ejecutar, pongan partidas reales a soluciones viables. La situación del ancho métrico es crítica. Hay una partida de 10 millones, algo más es cierto que en el resto, pero queremos saber exactamente a qué se van a destinar. La salida sur de Vigo solo cuenta con 1 millón y queremos saber qué da con 1 millón de euros para esa conexión imprescindible con Portugal. Y acabo ya. Algunas de estas cuestiones que acabo de colocar encima de la mesa son importantísimas para avanzar en el posicionamiento de Galicia en el corredor europeo de mercancías. Aquí es evidente que si todas las inversiones de conexión entre puertos y ferrocarril se van para los puertos del Mediterráneo, se está promoviendo que, de facto, nuestros puertos se queden atrás. Si se diseñan unos trazados en los que se les deja a Portugal todo el liderazgo de los puertos de la fachada atlántica, es en detrimento de Galicia. Y aquí se está compartiendo un mismo modelo de Estado, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista. Hoy vimos un acto de cara a la galería de promoción de los corredores europeos y de la inclusión del noroeste en los corredores europeos. Nos alegramos de que se hagan esos actos, pero queremos partidas, queremos compromisos reales y queremos partidas específicas para esto. Y recordarle que si quieren contar con el apoyo de Marea para sacar estos presupuestos generales adelante, pues que tenemos que sentarnos en la mesa y hacer una reflexión profunda a medio plazo de cuál es el camino y cuál es el plan de futuro para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el diputado don José Miguel Camacho. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Pardo de Vega, a esta comisión de fomento. Vamos a ver. Desde mi grupo queremos plantearle algunas cuestiones, pero en primer lugar